no diga que yo, ¿verdad? Porque nosotros no somos nada, hermanos amados. El que nos habla a diario es Jesús. La palabra de Dios es la palabra de Dios y es Jesucristo mismo, que es la palabra. Gloria sea al Señor. Y por esa razón, ¿verdad? Es precioso, hermanos, escudriñar la palabra. Así que entramos de lleno, hermanos amados, en la preciosa palabra de esta noche. Solamente quiero reflexionar un momento nada más. No sé si unos 30 minutos, hermanos, gloria sea al Señor. Y bueno, les cuento que de repente nos sentimos un poquito decaídos de salud, hermanos, pero solamente ruego sus oraciones por mi vida, a todos los que están conectados, a los que nos oyen esta tarde. Así que solamente háganos oración por nosotros, haga oración por mí en especial, y yo sé que Dios lo va a bendecir grandemente. Gloria sea al Señor. La oración, hermanos, de intercesión es poderosa, yo lo creo. Gloria sea al Señor. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis en su capítulo 20 y el verso 11 al verso 15. Ahí vamos a estar analizando un poquito, hermanos, la preciosa palabra esta noche que el Señor nos regala. Gloria sea al Señor. La palabra dice, lo leemos honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice de esta manera: y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante de cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Qué palabra, hermanos amados! Así que en esta noche maravillosa quiero, hermanos, hablar un poquito, hermanos, del juicio de Dios en el trono blanco. Este es el título del mensaje de esta noche, aunque va a estar tratando sobre el infierno también, pero quiero hablar del juicio del gran trono blanco. Esta noche maravillosa la palabra nos enseña, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, los que nos oyen a través de las estaciones de radio. Hermanos amados, dice la palabra en esta visión que Juan el teólogo había visto, valga la redundancia, hermanos, pero este es algo, hermanos y amigos que me están escuchando, es un tema escatológico y muchas veces nosotros no la entendemos, o muchas veces, hermanos, no se nos explica, pero lo real de esto, que es hermanos, este es un acto muy importante en la vida del creyente. Esto, lo del juicio del trono blanco, sabemos nosotros los que hemos estudiado un poquito, hermanos, que nadie más va a ser el juez ahí, sino que va a ser Jesús mismo. Dice la escritura, hermanos, lo voy a leer literalmente, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, o sea, en el trono, de delante del cual, dice, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué quiere decir, hermanos amados? Cuando llegue el tiempo, gloria sea al Señor, yo diría en esta ocasión, hermanos, antes de llegar en el trono blanco,
Muchos de las personas huirán en la tierra, en el cielo, en muchos lugares, y dice la Biblia y que no se encontró lugar para ellos. Eso es algo que son actos, hermanos, que no lo hemos visto nosotros, que para el momento, para nosotros todavía sigue siendo una profecía, sigue siendo, hermanos, un tema que nadie lo ha visto, porque no hemos llegado a esto, no ha ocurrido todavía. Hermanos, la palabra de Dios se está predicando el arrepentimiento hoy en día. ¿Por qué razón? Porque aquel día, cuando todo se acabe, gloria sea al Señor, Jesús mismo descenderá, dice la palabra. Entonces, pero estoy hablando del tema del juicio del gran trono blanco. Jesús mismo estará haciendo el juicio ahí, estará siendo el juez, hermano amado, dice la palabra. Y mucha gente, dice, huyeron de la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Eso va a ser real. Dice el verso 12, porque voy a ir así, no voy a hacer un exégesis quizás tan profundo, hermanos, porque el tiempo no nos permite. Gloria sea al Señor. Y dice el verso 12, y vi los muertos hablando. ¿Quién está hablando aquí? Debe uno saber, hermanos, de quién es el que está hablando para poder dar la definición y entender el verso. Estamos hablando de un libro de revelaciones. Estamos hablando de un libro profético. Estamos hablando de un tema escatológico que nadie lo ha visto. Pero dice la Biblia, dice Juan, el escritor, hermano, gloria sea al Señor, él es el que fue tomado en el Espíritu. Dice la Biblia, verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños. Este es literal. Cuando Juan el teólogo está hablando de que él vio los muertos, sí vio los muertos. Amén. Pero los muertos que se habían muertos aquí en la tierra, más bien. Entonces dice, grandes y pequeños de pie ante Dios. Imagínense, hermanos, en la visión del siervo de Dios dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. O sea que todos los que morimos, hermanos, estaremos delante de Dios. Gloria sea al Señor. Y dice, dice aquí, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, dice. Y los libros fueron abiertos. Porque hay un tema muy especial. Todo aquel, hermanos, que llega a morir físicamente, estoy seguro que eso es lo que está diciendo la palabra, que entonces acuden a la presencia de Dios para presentarse ahí y luego ser enviados al lugar destinado para ellos. Gloria sea al Señor. Y dice aquí, y eso es lo que va a suceder aquel día también, cuando sea en el juicio, hermanos, todos se presentarán delante de aquel que está sentado sobre el trono. Ahorita vamos a ir viendo. Quizás alguien va a decir, hermano, no es Jesús, es Dios el Padre. Pero hermano, la palabra nos va a decir, gloria sea al Señor. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. No es nada más un libro. Todos los que sabemos, existen, hermanos amados, de 4 a 5 libros. Gloria sea al Señor. Entonces dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Ahora, quiero hablar nada más de un libro detenidamente, eso me gusta. Dice la palabra, y el cual dice, es el libro de la vida. ¿Por qué razón nosotros, hermanos, tocamos este tema en esta tarde maravillosa? Es importante, hermano amado, todo el pueblo de Dios, toda la gente sepa, gloria sea al Señor Jesús, que hay un libro de la vida y hay un infierno y habrá, hermano amado, un juicio del gran trono blanco. Jesús será el juez, hermanos, para juzgar a todos los humanos. Gloria sea al Señor. Y dice, y vi a los muertos, en el verso 12, dice, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro, dice, fue abierto, el cual es el libro de la vida. En el libro de la vida, hermanos, ahí donde está escrito el nombre de cada uno de los hijos de Dios, de aquellos hermanos amados que han aceptado la palabra.
En ese libro de la vida está escrito ahí nuestro nombre, hermano. Si usted persevera hasta el fin, gloria sea al Señor, ahí debe estar escrito ya nuestro nombre. Si nosotros ya hemos aceptado la palabra, gloria sea al Señor. Y dice, dice, el libro fue abierto, otro libro, dice, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Recuerda, amado hermano, yo he encontrado alrededor de 5 libros en la Biblia. Uno de los libros que fueron abiertos según, hermano amado, el siervo de Dios, el apóstol de Jesucristo, que vio la visión, hermanos, que lo que va a suceder en el trono blanco. Uno de los libros que fueron abiertos, el libro de la ley, el libro de las lágrimas, nosotros le llamamos así, aquel libro donde está escrito todo lo que nosotros hemos hecho. En el libro de la ley, hermanos, gloria sea al Señor Jesús, hay una ley y que la palabra enseña, todos seremos juzgados por esa ley. Todos seremos juzgados por nuestros hechos. Y también hay un libro también de las maldiciones, y yo diría, un libro del pecado, donde está escrito todos los pecados que haya hecho toda persona, gloria sea al Señor. Y dice, y el libro de las memorias de todas las, hermanos amados, de todas las obras que usted ha hecho. ¿Por qué? Yo diría el libro de las recompensas, si usted quiere decirlo así. Y eso es lo que dice la palabra. Hermanos, si usted lee, pero aparte de estos libros, y también dice el último libro que fue abierto, fue el libro de la vida, donde si a todo aquel que aparece su nombre en el libro de la vida, estará yendo allá en el cielo con el Señor. Y el que no se encontró su nombre en el libro de la vida, leámoslo, dice el verso 12 del capítulo 20 de Apocalipsis, dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, los que estaban de pie delante de Dios. Amén, hermanos. Dice la palabra, y fueron, dice, juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, en los libros, dice, según sus obras. Entonces, ¿quién es el que nos va a juzgar? ¿Es Jesús? No, nuestras mismas obras, hermano amado. Y por eso es importante que nosotros hoy en día, hermano, si usted no se ha acercado a Dios, acérquese hoy, para que ese libro de la vida, primero, no se borre su nombre en el libro de la vida. Yo predico en el evangelio que sí, hermanos, sí se puede perder su salvación y se puede borrar su nombre en el libro de la vida, aunque sus obras estén ahí bien en los otros libros. Pero si su nombre no se encuentra en el libro de la vida, hermano amado, así que perderá su salvación, gloria sea al Señor. Y lo que dice la Biblia, fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. No estoy diciendo que por sus obras usted se va a salvar, no, es que por haber puesto la fe en Cristo Jesús y ser perseverante en la fe, hermano amado, en la que nos salva, hermanos, la fe en Cristo Jesús, no son las obras. Las obras, por eso menciono que los libros, aunque en los otros libros de sus obras estén ahí, pero no alcanzará para su salvación, porque tiene que estar escrito su nombre en el libro de la vida, según la palabra. Verso 13, hermanos, gloria sea al Señor, dice la Biblia. Y en el mar, dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, ¿qué es lo que nos va a condenar? Lo que nosotros hacemos hoy. ¿Qué es lo que nos va a condenar? Al vivir en el pecado. El vivir en el pecado, hermano amado. Las obras malas que nosotros hacemos, las cosas malas que nosotros hacemos, es la que nos va a condenar. Jesús no condena. Él nada más será el juez, que nada más le va a dar
gloria sea al Señor, la recompensa de acuerdo de lo que nosotros hayamos vivido aquí en este mundo. Y por eso, hermano y amigo que me está escuchando y me está viendo a través del Facebook Live, a través de todas las plataformas, hermano, es tiempo que nosotros vivamos la palabra, es tiempo que nosotros busquemos la presencia del Señor. Verso 14 dice: y la muerte de Hades, ¿qué quiere decir? Y la muerte, usted sabe que la muerte hoy en día tiene posesión, tiene autoridad en cierta parte, hermanos, sobre la vida de las personas, porque hoy en día vemos personas que se mueren de una de otra manera, las enfermedades. Pero aquel día dice la Biblia que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y dónde fueron lanzados? En el infierno es el lago de fuego. Dice la palabra, y esta es la muerte segunda. Gloria sea al Señor. O sea que ya a partir de ahí, cuando después en el trono blanco, hermanos, cuando sean juzgados todos aquellos, los impíos, hermanos, que no se acercan a Dios, porque déjeme decir, hermano amado y hermana y amigo que me está viendo, que me está escuchando también, el Evangelio, gloria sea al Señor Jesús, hemos aprendido, el Evangelio nos dice claramente que solo los impíos serán llevados allá en el trono blanco, y no los salvos. Los salvos, hermanos, solo serán llevados allá en las bodas del Cordero y serán recompensados. Serán, hermanos, una fiesta para todo aquel que se haya, hermanos, salvado. Gloria sea al Señor. Nunca serán juzgados como los impíos. Solo serán llamados para ser entregados sus recompensas, pero menos ser juzgados. Gloria sea al Señor, hermano. Entonces aquí el impío, aquel que no se arrepienta, hermanos, es aquel que será llevado allá en el juicio del gran trono blanco. Y dice la Biblia, así que la muerte y el Hades, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda, dice, esto es para la muerte, esto es para el Hades, que quiere decir el infierno. Verso 15, y el que no se halló dice el verso 15, es muy importante. Verso 15 dice, y el que no se halló inscrito, o sea que no está escrito su nombre en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué quiere decir? Todo impío, todo pecador que no se arrepienta, porque todos somos pecadores, gloria sea al Señor. Esto no podemos decir nosotros que no seamos pecadores, hermanos, pero somos pecadores arrepentidos y nos damos cuenta que hicimos mal las cosas, nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor. Eso es lo que le agrada a nuestro Padre. No le agrada a Él que nosotros vivamos en el pecado, no, lo que le agrada a nuestro Padre es reconocer que somos pecadores y necesitamos del perdón de Él. Gloria sea al Señor. Y cuando buscamos, hermano amado, el perdón en Dios, Él nos salva. Dice la palabra, hermano, el que cree en el Hijo del Hombre, ese tendrá vida eterna. Gloria sea al Señor. Entonces la bendición, hermanos, está en arrepentirse y pedir perdón a nuestro Dios. Dice la Biblia, verso 15, y el que no se halló inscrito, dice, en el libro de la vida, y todo aquel que no se haya inscrito, hermanos, y cuando todo se acabe, hermanos, será lanzado en el lago de fuego. Lago de fuego, ¿qué es? Es el infierno, hermano amado. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dije nada más 30 minutos. Alabado sea el nombre de Dios. Ya estoy acercándome al tiempo que mencioné. Gloria sea al Señor. Estoy leyendo un pasaje más. Dice la palabra, hermano amado, que me está siguiendo, que me está escuchando a través de las estaciones de radio. Dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 1, y el verso 10 hasta el verso 15. Gloria sea al Señor Jesús. Aleluya, hasta el verso 18 vamos a estar leyendo. Una porción bíblica tan importante, hermanos amados, para entender lo que es lo del trono blanco. Dice la palabra, Apocalipsis capítulo 1, verso 10 dice, yo estaba en el Espíritu. El que está hablando aquí es Juan, el teólogo. Juan, hermanos, dice la palabra, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea que quiere decir, no es trompeta,
nada más él explica, gloria sea al Señor, como de trompeta, dice, verso 11 dice, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y escribe, dice, en el libro lo que ves, y envíala a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia, dice, y Laodicea. Eso fue lo que le dijo esa voz. Pero ¿quién es esa voz que estaba ahí detrás de Juan? Él lo explica, hermanos, verso 12. Gloria sea al Señor Jesús. Y dice la palabra, y me envolví, dice, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, dice Juan. Alabado sea el nombre de Dios. Dice en el verso 13, y en medio de los 7 candeleros, dice, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba, dice, hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, hermanos amados, el que le enseñaba todas las cosas, el que le enseñaba todo al apóstol, al Juan el teólogo, era Jesucristo mismo. Así que Juan lo declara aquí en este verso, en el verso 13, él dice, él vio los candeleros de oro, dice, pero en medio de ellos, dice la Biblia, hay uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora aquí, hermanos, la palabra que Jesús mismo le daba, el Espíritu Santo mismo le daba a Juan, era para las 7 iglesias. Pero también dice la palabra que también era para nosotros, gloria sea al Señor. Así que entonces esas palabras, hermanos, esa profecía que nosotros estamos leyendo es real, amado hermano y amigo que me está escuchando. Es real. Nosotros tenemos que, hermanos, prepararnos día con día para estar ahí. Gloria sea al Señor Jesús, para que se halle tu nombre escrito aquel día, hermano amado, cuando Cristo, gloria sea al Señor, levante su iglesia, o cuando Él esté allá en el juicio, allá en el trono blanco, se halle tu nombre. Cuando se halle tu nombre, derechito, hermanos amados, a la vida eterna con el Señor, en el cielo con nuestro Dios. Ese es el propósito del Evangelio, de salvar, hermanos, las almas para que no se vayan al infierno, de salvar las almas, las personas, hermanos, para que no mueran y luego ser lanzados, hermanos, allá en el lago de fuego. Y el lago de fuego es eterno. Gloria sea al Señor. Hermanos amados, dice la palabra en el verso 13, dice, ahora verso 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como era Jesús según el apóstol Juan. Dice la palabra, su cabeza y sus cabellos, dice, eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Gloria sea al Señor. Esto es la característica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Juan vio en medio de los candeleros de oro. El mismo que estaba hablando con Juan el teólogo, el mismo que tenía la voz como trompeta, dice Juan. Pero verso 15, ve lo que dice el verso, sigamos leyendo. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñino, refulgente, como en un horno santo. Dice la palabra, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así oía Juan la voz del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, del Salvador nuestro, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Príncipe de paz, el Padre eterno, Jesús mismo, hermano amado. Gloria sea al Señor. Así que la palabra hoy en día, esta profecía, él mismo le estaba hablando a Juan. Gloria sea al Señor. Y dice el verso 16, tenía en su diestra, dice, 7 estrellas de su 7 estrellas, dice, gloria sea al Señor. Que todas estas menciones, hermanos, de los 7 candeleros tienen un significado. De los 7, gloria sea al Señor Jesús, de las 7 estrellas tienen su significado. Dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Es lo que salía en la boca del Hijo del Hombre. Ahora usted dirá, pero ¿por qué salía
esa espada de dos filos en su boca. Recuerda, hermano amado, la palabra que nosotros predicamos hoy, la palabra es la palabra de Jesús. Y dice la Biblia que es espada de dos filos. O sea, la misma palabra que Jesús le hablaba a Juan, eso él lo miraba visiblemente, hermanos, como una espada de dos filos. Gloria sea al Señor. Y dice la Biblia, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Gloria sea al Señor. ¿Cómo era el rostro de nuestro Salvador? Según la Biblia, hermanos, era como el sol, dice, era como el sol cuando resplandece su fuerza. Gloria sea al Señor Jesús. Así que, hermanos amados, en esta noche maravillosa, nos gozamos glorificando, hermanos, y aprendiendo de la preciosa palabra. Por eso esta noche maravillosa ya vamos a ir terminando. Dice la Biblia, verso 17, cuando le vi, dice, o sea, cuando vio al Maestro, cuando vio al Hijo del Hombre, hermanos, gloria sea al Señor, que él ya lo describió, dice el verso, dice el verso, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Verso 18 dice, y el que vivo, dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades, dice la palabra. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, cuando Juan lo vio esto, hermano, quedó como muerto, él dice, cuando él vio al Salvador. Gloria sea al Señor Jesús. Pero Jesús dice de estas palabras que Él es el primero y el último. Él vive, hermanos. Cuando dice esto, el primero y el último, está diciendo que Jesús Jesús, hermanos, un Dios. Gloria sea al Señor Jesús. Jesús estaba desde el principio con Dios, desde la creación, y estará siempre con Dios todo el tiempo. Y eso es lo que está diciendo, que Él es eterno, Él es infinito, Él es nuestro Señor y Salvador, que vino a salvarnos. Gloria sea al Señor. Por eso dice la palabra, y Él dice, cuando le vi, dice Juan, el verso 17, lo leemos otra vez, dice, caí muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Qué precioso, hermanos, cuando uno se acerca en la presencia del Señor, hermanos, y saber que Él es el único para nosotros. Verso 18 nos dice, y el que vivo, dice, o sea que Jesús es un Jesús vivo a quien nosotros predicamos. No predicamos un Jesús crucificado. No, yo no predico un Jesús, hermanos, que está en un ataúd. No predico un Jesús que está sufriendo todavía. No, yo predico un Jesús que está vivo y está en la diestra del Padre y está conmigo hoy en su espíritu. Está en todo lugar con usted, está en su corazón. Él vive en su corazón si usted le ha dado la oportunidad de que Él sea su Salvador. Gloria sea al Señor. Y Él dice, el que vivo y estuve muerto. No hay duda, Jesús estuvo muerto, pero es, hermano amado, el Jesús hombre. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dice la palabra, hermanos, estuve muerto, mas he aquí, dice, yo vivo por los siglos de los siglos. Que ya dije hace ratito, un Jesús, hermanos, infinito, un Jesús Dios, que no es nada más un ratito, sino Él es infinito. Gloria sea al Señor. Dice la Biblia, yo vivo por los siglos de los siglos. Amén, dice, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Hermanos, déjenme decir, el que tiene, hermanos amados, la llave de la muerte y el Hades es Jesús. El que tiene la llave, hermanos, de la bendición, hermanos amados, es Jesús. Si Él nos quiere bendecir con muchos años más de vida aquí, Él nos va a tener. Pero si Él dice que nosotros nos vamos, nuestras vidas están en sus manos. Gloria sea al Señor. Y sobre todo, hermanos, la potestad de tener autoridad sobre la muerte.
y sobre el infierno. Imagínese el poder de nuestro Salvador. Así que, amado hermano y amigo que me está escuchando en esta noche maravillosa y que me está viendo a través de las publicaciones, no piense dos veces. Acérquese a Cristo hoy. El infierno es real. Y la palabra esta noche es para que usted se da cuenta, hermanos, de que solamente Dios tiene la potestad, hermanos, sobre todo esto. Pero lo único que nosotros debemos hacer como hijos de Dios es acercarnos a su presencia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hora maravillosa. Oh Dios mío, en esta noche tan especial, yo te doy gracias, Padre, porque nos ha dado, Señor, esta bendición. Padre amado, bendice, Señor, a mis hermanos, Señor, oyentes de las estaciones de radio. Bendice, Padre amado, a todos mis hermanos y amigos, Señor, que siempre nos siguen en las redes sociales. Bendícenos de una manera especial, Señor, que esa palabra tuya, Padre, llega, Señor, en el corazón de tu pueblo, y cada uno de nosotros, Padre, podamos, Señor,